El desconcierto aumenta cuando en nuestros días escuchamos o leemos que la conocida como carta de San Pablo a los Hebreos no es carta ni la escribió San Pablo. Luego se desarrolla de modo ordenado ese tema: Jesús como Hijo eterno de Dios, que aprendió la obediencia por medio del sufrimiento que soportó, es superior no solo a sus profetas, sino a los ángeles sus mensajeros, a Moisés mismo y a Josué, así como al antiguo sacerdocio, puesto que Dios lo ha declarado sacerdote eterno. Por medio de él Dios establece un pacto nuevo y mejor por el sacrificio que Jesús hace de sí mismo, superior al de los toros y cabritos, y oficiando él mismo a la vez como sumo sacerdote eterno. Capítulo número 2 del libro de los Hebreos: exhortación a superar la negligencia. Por eso es necesario que atendamos más y más a las enseñanzas recibidas, no sea que andemos a la deriva, porque si la palabra anunciada por ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia fue justamente castigada, ¿cómo escaparemos nosotros si no aprovechamos una salvación como esta? Cristo, hombre glorificado, porque no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo futuro del que hablamos, así lo ha testimoniado alguien en algún lugar de la Escritura, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te preocupes por él. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Cristo Redentor sufriente, porque era conveniente que Dios, origen y meta de todas las cosas, perfeccionará mediante los padecimientos a quien iba a guiarlos a la salvación, porque santificador y santificados todos proceden de uno mismo. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos. Él dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la comunidad, te alabaré, y en otro lugar: yo confiaré en él. Y también aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado, y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida. Capítulo número 3 del libro de los Hebreos. Por eso, hermanos, miembros del pueblo de Dios y partícipes de una vocación celestial, no pierdan de vista a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es digno de confianza ante Dios, que le confió tal misión, lo mismo que Moisés lo fue en todo lo referente a la casa de Dios, porque Jesús merece tener tanta mayor gloria que Moisés, cuanto el arquitecto de una casa supera en honor a la casa misma. Exhortación a la fidelidad. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezca sus corazones, como sucedió en el lugar de la rebelión el día de la prueba en el desierto, cuando sus antepasados me pusieron a prueba después de haber visto mis obras durante 40 años, por eso me irrité contra aquella. No las así las menos. Capítulo 4 del libro de los Hebreos. El descanso ofrecido por Dios. Te amamos, pues no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes quede sin entrar, porque también nosotros hemos recibido la buena nueva como ellos, solo que a ellos el mensaje no les sirvió de nada, porque no estaban unidos mediante la fe aquellos que no lo escucharon, pero nosotros sí tenemos fe, podemos entrar en ese descanso. El que ha dicho: en realidad sus trabajos terminaron cuando dio fin a la creación del mundo, porque en cierto pasaje se ha dicho acerca del día séptimo, y Dios descansó de toda su obra el día séptimo. Pero volvamos a nuestro pasaje: no entrarán en mi descanso. Esto quiere decir que algunos sí entrarán en él. Dios señala un nuevo día, un nuevo hoy, diciendo mucho tiempo después por medio de David estas palabras ya citadas: si escucharan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hay, pues, un descanso definitivo reservado al pueblo de Dios, y en el que entre en el descanso de Dios, descansará también el de sus trabajos. Como tanto a entrar en este descanso, para que nadie caiga en aquella misma desobediencia. Elogio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay criatura que esté oculta a Dios. Jesucristo, sacerdote misericordioso, pues no es él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos pues con plena confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. Capítulo número 5 del libro de los Hebreos. Jesús constituido sumo sacerdote. Todos somos sacerdote, en efecto es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de plaquetas, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo. Nadie puede recibir esta dignidad, sino aquel a quien Dios llama, como ocurrió en el caso de Aarón. Así también
también Cristo no se apropió de la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la confió Dios, a quien le dijo: tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El mismo Cristo que en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado en atención a su actitud reverente, y precisamente porque era hijo aprendió sufriendo a obedecer. Llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y así manera de Melquisedec. Exhortación a madurar como cristianos. Ustedes se han hecho torpes para entender después de tanto tiempo. Ya deberían de ser maestros, pero tienen todavía necesidad de que alguien les enseñe lo más elemental del mensaje divino, pues resulta que tiene más necesidad de leche que de alimentos sólidos, y es que todo el que aún se alimenta de leche no tiene experiencia de la doctrina que lleva a la salvación, ya que es todavía como un niño pequeño. Capítulo número 6 del libro de los Hebreos. Por tanto, demos por sabida la doctrina elemental sobre Cristo y ocupémonos de lo que es propio de los perfectos. No vamos a insistir de nuevo en las verdades fundamentales, a saber, los pecados y la fe en Dios, la instrucción bautismal, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así lo haremos con la ayuda de Dios. Manténganse fieles, porque los que fueron una vez iluminados, y los que saborearon el don celestial, los que participaron del Espíritu Santo, y los que saborearon la excelencia de la palabra de Dios y las maravillas del mundo futuro, se han caído. Es imposible que se renueven otra vez por la conversión, siendo así que crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a pública ignominia. En efecto, cuando la lluvia riega abundantemente la tierra, ésta produce fruto provechoso para quienes lo cultivan, y así recibe la bendición de Dios, pero si no produce más que espinos y maleza, es rechazada y maldecida y acabará siendo quemada. Yo nunca, porque no es Dios injusto para olvidar las horas y el amor que ustedes han, los servicios que prestaron y que aún prestan a los creyentes, la promesa de Dios realizada en Jesús. Así, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones, haré innumerable tu descendencia. Y así, gracias a su firme esperanza, obtuvo Abraham la realización de la promesa, esperanza a la que nos aferramos como ancla segura y firme para nuestra vida, y que penetra hasta el interior del santuario, a donde ya ha entrado Jesús como precursor nuestro en calidad de sumo sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Capítulo número 7 del libro de los Hebreos. Melquisedec y el sacerdocio levítico. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de vencer a los reyes, y lo bendijo. Abraham por su parte le dio el diezmo de todo. Melquisedec, cuyo nombre significa el primer lugar, rey de paz, se presenta sin padre ni madre ni antepasados, no se conoce el comienzo ni el fin de su vida, y así, semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. También los descendientes de Levi que reciben el sacerdocio tienen según la ley el derecho de exigir el diezmo de los bienes del pueblo, pero Melquisedec, que no pertenece al mismo pueblo, recibió el diezmo de los bienes de Abraham, y bendijo al que Dios había hecho depositario de su promesa. El mismo Levi que percibe ese diezmo lo pagó a Melquisedec, por decirlo así, en la persona de Abraham, pues Levi estaba ya presente en las entrañas de su antepasado Abraham cuando Melquisedec salió al encuentro de este. Ineficacia del sacerdocio antiguo. Pues bien, si la perfección se logrará a través del sacerdocio levítico bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de hacer surgir otro sacerdocio, teniendo ya uno a la manera de Aarón? Porque el cambio de sacerdocio lleva consigo necesariamente el cambio de la ley. En efecto, Jesús, de quien se dice esto, pertenecía a una tribu que jamás estuvo al servicio del altar. Esto es aún más evidente si surge otro sacerdote que, a semejanza de Melquisedec, no lo es en virtud de un sistema de leyes terrenas, sino por la fuerza de una vida indestructible, pues así está testificado: tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Con esto queda abolido el sistema anterior a causa de su impotencia y debilidad. Eficacia del nuevo sacerdote. Además, nada de esto se ha hecho sin juramento. Los descendientes de Levi llegaron a ser sacerdotes sin mediar ningún juramento. En el caso de Jesús, a mediados del juramento, de quien le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso es que Jesús es quien garantiza una alianza superior. Por otra parte, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar. A este, en cambio, como permanece para siempre, posee un sacerdocio que no
pasará y por eso también puede perpetuamente salvar a los que por medio de él se acercan a Dios. Él no tiene necesidad como los sumos sacerdotes de ofrecer cada día sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Capítulo número 8 del libro de los Hebreos. Imperfección del culto antiguo. Esto es lo más importante de lo que estamos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó en los cielos a la derecha del trono de Dios por el Señor, y no por un hombre. Por eso es necesario que también Jesús tuviera algo que ofrecer, pero si Jesús continuara sobre la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, porque ya existen sacerdotes que ofrecen los dones que según la ley celebran un culto que es solo una imagen, una sombra de las realidades celestes según las advertencias divinas hecha a Moisés. Pero ahora Jesús ha recibido un ministerio tanto más elevado, cuando que es mediador, es una alianza superior y fundada en promesas mejores. Imperfección de la antigua alianza. En efecto, si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario buscar una segunda. Dios dice: vienen días, dice el Señor, en que yo haré con el pueblo de Israel y de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. No fueron fieles a mi alianza, y por eso los rechacé, dice el Señor. Pero esta es la alianza que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Nadie tendrá ya que instruir a su vecino ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Al decir alianza nueva, Dios ha declarado vieja a la primera. Ahora bien, lo que se vuelve viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Capítulo número 9 del libro de los Hebreos. Aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El cul tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto al que practica ese culto, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de esta creación, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Así pues, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los maos cabrios con agua, lana escarlata e hisopo, roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, y así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperen. Capítulo número 10 del libro de los Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a ella. De otra manera, cesarían de ofrecerse, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado, porque la sangre de los toros y los machos cabrios no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo holocausto.
holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, y diciendo luego: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante hasta que sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, porque fiel es el que prometió para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Mayor castigo al que pisotee al Hijo de Dios la sangre, el pacto, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues como vemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque vos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá, y no tardará más. El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi ánimo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para amos, sino de los que tienen la fe para hacer preservación del alma. Capítulo número 12 del libro de los Hebreos. Los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, heredad. La bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimientos, que lo procuró con lágrimas, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Dios es el juez de todos, Jesús mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, del cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sea reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 1:29. Capítulo número 13 del libro de los Hebreos. Vidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordados de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos. Honroso sea en todo el matrimonio, y a los adúlteros los juzgará a Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, el Señor es mi ayudador, no temeré. Acordaos de vuestros pastores, considerad el resultado de su conducta, e imitador suyo
su fe Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. No os dejéis llevar de doctrinas falsas y extrañas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre causa del pecado son quemados fuera de campamento. Jesús santifica al pueblo con su propia sangre, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que tenemos la por venir. Ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, de hacer bien la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedecer a nuestros pastores, sujetaos a ellos velan por vuestras almas para que lo es de provecho, y el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra buena, para que hagáis su voluntad, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Sabes que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniera pronto iré a verlos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Del 1 al 25.